Aquí comienza el misterioso universo en la red. Enigmas ocultos, misterios del universo, Deep Web, civilizaciones antiguas. Todo esto y mucho más en El misterioso universo en la red, presentado por Víctor Pérez y su equipo de colaboradores, Ismael, Jacinto y Daniel. Disponible cada semana en la plataforma de iVoox. Búscalo como Misterioso Universo en la Red. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Misterioso Universo en la Red. He de agradecer a aquellas personas que han escrito en iVoox, que han escrito críticas constructivas, algunos para Dánimos, y yo se lo agradezco de verdad, de todo corazón, porque al final pienso que lo hacen pues para ayudar en lo que yo estoy flaqueando bastante, por cierto, porque al final para mí todo esto es nuevo, he aprendido a hacer todo nuevo y parto de la nada, ya te digo, y ahora mismo el programa está en fase beta, entonces le queda un largo camino para poder llegar un poco al... Nunca me podré comparar, por ejemplo, con un podcast como Días Extraños o Universo Iker, pero bueno, sí quizás llegar un poco al nivel de Expreso de Medianoche, El Círculo de Hermes, Clave 45, que no son tan profesionales ni nada. Y bueno, y al fin y al cabo pienso que el mundo del podcast no es solamente tener un gran periodista detrás del micrófono para poder ser bueno. Pienso que también hay que traer buenas noticias y sobre todo noticias que a la gente le llame la atención. Y eso solamente se consigue con la práctica y no hay más. Y bueno, también os quiero agradecer la gran cantidad de escuchas, por lo menos para las que yo pensaba que quizás iba a tener en mi segundo programa, porque casi hemos doblado las del primero. Muchos dirán que 115 escuchas a día 12 de mayo son pocas, por no decir son prácticamente nada. Pero para mí es un motivo para seguir haciendo podcast y seguir buscando bastantes más escuchas, que haya más oyentes, vamos. Y bueno, y como ya os dije en anteriores programas, si tenéis alguna sugerencia de algún tema, por favor hacérmelo saber y buscaré la información sobre ello para poderos tener informado y demás. Y cualquier tipo de mejora, sigo insistiendo, que me podáis aconsejar, oye, quiero que modifiques esto, modifiques aquello. Si, por ejemplo, en el primer programa hubo gente que me aconsejó que la música la tenía que bajar más, que no dejase tanto espacio entre voz y voz. Y bueno, pues creo que en el segundo programa eso lo he corregido. De hecho, hay gente que me ha felicitado diciendo que así está bastante bien, que en esa parte la he logrado bastante. Así que nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Y nada, os vuelvo a recordar que me podéis escribir a misteriosouniversoenlared@gmail.com, y si tenéis Twitter podéis escribirme a universored, @universored. Vamos a hablar de varios temas y empezaremos por un archivo que ha desclasificado la CIA recientemente. Después hablaremos sobre un extraño sistema operativo que han encontrado una marca concreta de procesadores. Más tarde hablaremos de una anomalía que se ha encontrado en lo más profundo de nuestros cuerpos. Y por último, hablaremos de lo que está pasando últimamente en Gaia, nuestro planeta,
¿Se estará despertando cansada de que estemos destruyendo su planeta? En un ratito os lo contaremos. Comencemos el viaje. La CIA ha desclasificado unos planos un poco extraños en su página web. Es decir, que para poder verlos tenéis que registraros y rellenar una serie de formularios que os van a ir pidiendo en la página web. Pero bueno, en este caso no os voy a decir que investiguéis, ¿vale? Ni que os registréis en la página web, porque ya me he hecho yo con el proyecto, ¿vale? Con lo que es la desclasificación. Y os lo colgaré vía Twitter el enlace para que lo podáis descargar. Lo único malo que está en inglés y tendríais, o que usar traductores para poder leerlo, o si no, el que sepa, o la persona que sepa, hablar inglés, pues podrá leerlo sin ningún tipo de problema. Lo subiré para que lo podáis en formato PDF y está completo. En estos planos y documentos aparece la creación de un motor con tecnología antigravedad. La antigravedad, como me imagino que habréis escuchado algunos, es un motor que es capaz de generar un campo magnético alrededor del objeto donde está montado el motor. Simplemente se desplazaría por el aire aprovechando la energía magnética del planeta. Este motor, en vez de crear un campo magnético que atraiga objetos, lo que hace es repelerlos. Y cuanto más fuerte sea esa repulsión, más rápido alto puede ir este objeto. Actúa más o menos como un imán, para que nos hagamos una idea, pero a gran escala. No en tamaño, sino en potencia, con muchísima más potencia. Entonces, cuando probamos con un imán a intentar repeler, imaginaros un tornillo, a medida que arrimamos ese imán, el tornillo se marcha, no se quiere arrimar. Pues imaginaros eso, pero con una potencia gigantesca. Entonces, claro, ese tornillo, en cuanto activásemos ese campo magnético, lo desplazaría a una velocidad enorme, por decirlo así. Esto me recuerda mucho a los aviones tipo UFO que diseñaron e inventaron en el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. También los Haunebu, que se movían mediante esta tecnología. Los Haunebu es una aeronave que es real, existió. Otra cosa es los mitos que haya, por ejemplo, que dicen que los Haunebu llegó a alcanzar, por ejemplo, la versión 3, los 300.000 km/h, que llegaron a llegar a la Luna, incluso se dice que llegaron hasta Marte. Bueno, eso ya son historias que, son más bien leyendas, que pueden ser ciertas o no, pero que el Haunebu existió, o la famosa campana antigravitacional de los alemanes del Tercer Reich existió, eso es un hecho, y que tenía esa tecnología antigravedad. Pero también hay que decir que no fueron los alemanes quienes inventaron esa tecnología, sino del que ya hablamos la semana pasada, el físico inventor Nikola Tesla, es quien desarrolló esta tecnología. Esta tecnología también ha sido utilizada en aeronaves americanas, ya que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, mediante el proyecto Paperclip, se llevó a la gran mayoría de ingenieros y físicos alemanes, ofreciéndoles una especie de inmunidad diplomática a cambio de sus conocimientos. Es en este proyecto, por ejemplo, donde salió Wernher von Braun, que fue el director de la NASA para el proyecto de poner un hombre en la Luna en el año 1969, en aquella carrera espacial que tenía Estados Unidos con Rusia. Y volvamos al tema. Si ya hemos hecho un paréntesis para explicar un poquillo que me he salido del tema, y volvemos otra vez al motor y a los planos. Que todo esto, según comentan en la página de la CIA, todo esto es a causa de un prototipo de motor que en 1986 un hombre que solo se le conoce con el nombre de Isaac mostró a un grupo de científicos este motor
y se lo dejó para que lo investigaran. Decía Isaac que tenía tecnología extraterrestre. Y después de aquella visita jamás se supo nada más de Isaac. Y bueno, y podéis ya imaginaros a raíz de eso el revuelo que pueda aparecer en el mundo de la ufología y conspiraciones y demás teorías, pero bueno. Y ya te digo, y al parecer, estos científicos comprobaron que el motor funcionaba con el principio de la tecnología antigravedad. Lo que más les extrañó a estos científicos, según pone en el informe, es que el motor no mostraba ningún ensamble, tuerca o tornillo, que era como si fuese una única pieza, y que tenía unos anillos que giraban sobre sí mismos, unos hacia la izquierda y otros hacia la derecha, o sea, giraban en dirección contraria el uno al otro, por decirlo de alguna manera. Y como no, pues lo que os he comentado antes, en ciertas naves, por lo menos los americanos, me imagino, Rusia tiene las suyas pero no son tan conocidas, y China tiene otras que tampoco son nada conocidas, pero bueno, Estados Unidos tiene unas aeronaves militares que poseen dicha tecnología de antigravedad, como son los aviones, el B-2 Spirit, que es fabricado por la Northrop Grumman, y es considerado el avión más caro del mundo, costando alrededor de los 1.530 millones de euros cada unidad. Este avión, o aeronave más bien, es indetectable por el radar. Es capaz de arrojar unas 80 bombas nucleares en cuestión de segundos y unos 100 misiles normales en cuestión de minutos. Es decir, es un avión que causaría una destrucción enorme. Básicamente, en cuanto apriete el botón para hacer la descarga, ha destruido un país perfectamente. Y viaja muy rápido, bastante rápido, superando los 2 Mach de velocidad. Pero bueno, luego también tenemos como curiosidad el F-22 Raptor, que aparte de ser como una especie de caza evolucionado como lo conocemos, cuenta con inteligencia artificial sin necesidad de tripulante, que es decir, se maneja solo como si fuese a radio control, pero tiene la peculiaridad de que si fuera necesario responde a los pensamientos del piloto mediante un casco sin tener que tocar los mandos para acelerar, frenar, hacer cualquier tipo de maniobras, o sea, mediante, por decirlo de alguna manera, como la telequinesia, para que nos entendamos un poco, si tuviese que llevar algún tipo de pasajero dentro. Luego también tenemos, del que ya hablamos la semana pasada, el Aurora, que es capaz de ir a una velocidad supersónica superando muy por encima la velocidad de Mach 5, que según dicen los conspiranoicos, esta nave tiene la capacidad para ir a la Luna en aproximadamente 2 horas. Otra aeronave es el Lockheed X-22A. Es muy parecido a lo que hoy en día consideramos como un ovni, por su forma, por decirlo de alguna manera, un platillo volante, con capacidad de poder volar orbitacionalmente por la Tierra, y con la capacidad de no solo ser invisible al radar, sino también al ojo humano, mediante una especie de tecnología que se haría como medio transparente. Aparte, encima, estos prototipos poseen cañones de choque subsónicos y armas de partículas neutrales, y esto es real, no es nada que me esté inventando, esto está escrito, que ya os pasaré las fuentes también vía Twitter, que son al fin y al cabo aeronaves para crear y causar miles de muertes en tan solo minutos. Además, estas naves poseen tecnología de magnetogravedad, generando energía toroidal, es decir, alrededor de la nave alteran el campo gravitacional para poder salir disparados a velocidades impresionantes, al generar un vórtice que en permanente movimiento empujan hacia sí mismo y se proyectan hacia adelante. Mucha de esta tecnología ha sido recuperada por la empresa americana Silicon Valley, que según dicen la han utilizado a través de la tecnología inversa de los supuestos ovnis estrellados en nuestro planeta. Ya te digo, todo esto puede sonar a broma, pero de verdad, si alguien tiene dudas, yo ya le digo que os voy a subir el proyecto, que se llama el proyecto CARET, acabado en T y empezando por C,
y podéis observarlo, te digo, que se ha desclasificado hace nada, como quien dice, vamos, hace menos de un mes, más o menos. Y nada, y observarlo y sacar vuestras conclusiones. Ya me contaréis, por favor, os invito a que me digáis algo, o escribáis en el Twitter, que yo, como habéis podido comprobar, os respondo o trato de responderos a todos con la mayor brevedad posible de cualquier comentario que hagáis. Y ahora os quisiera preguntar si alguna vez os habéis parado a pensar por qué nos ofrecen aplicaciones o programas de ordenador de forma gratuita, llevando un gran trabajo detrás que nos ayudan a hacer las cosas más fáciles. Las nuevas tecnologías nos han facilitado mucho en nuestras vidas e incluso las hemos hecho una necesidad prácticamente. Algo necesario, que sí o sí necesitamos para vivir. Sin ellas no seríamos capaces de concebir algunas cosas. Confiamos nuestros datos a ellas, nuestros mayores secretos, nuestros recuerdos. Hablamos con gente a miles de kilómetros sin mayor coste que el de una tarifa de datos en el móvil, por ejemplo, o incluso una línea de internet en nuestras casas. Pero siempre hay una cara B en todo este tipo de cosas. ¿Y qué pensáis si os digo que empresas como Facebook o WhatsApp venden nuestra información a empresas que se dedican a elaborar perfiles para saber nuestros gustos, aficiones o incluso hasta el estado de ánimo? Vamos a hablar, por ejemplo, de esos robots tan bonitos, esos que limpian nuestras casas de forma autómata. ¿Y qué pensáis si os digo que aparte de barrer nuestra casa, este robot se encarga de mandar medidas y planos de nuestra estancia para luego aparecer en nuestros PCs o dispositivos móviles, publicidad a modo de sugerencia mientras navegamos sobre productos de hogar y formas de decorar las casas, por ejemplo? O las luces que se encienden en nuestras casas mediante una app, por ejemplo, también ayudan a que cuando nos llamen nos sugieren esos fabulosos planes de ahorro energéticos en nuestras facturas de la luz que se adaptan a nuestros horarios, ya que les los facilitamos a la hora de cuando les ponemos en funcionamiento de forma remota. Todos estos dispositivos, aunque nos creamos que no hay posibilidad, que cómo pueden, por ejemplo, mandar esa información a esos servidores donde se queda registrada toda esa información, pensar que todo siempre necesita estar conectado a un router, a un punto de acceso de Internet. Y ya está. Y a través del punto de acceso de Internet ya tienen total control sobre todo lo que esté conectado a la red de Internet. Aunque no nos lo creamos, nuestra información vale mucho dinero y no le damos valor alguno. Y todo esto lo digo porque recientemente se ha descubierto una vulnerabilidad, quizás fabricada a posta en los procesadores Intel, de momento que se haya descubierto, los cuales tienen dentro de la CPU, tienen otra CPU distinta, con un sistema operativo totalmente desconocido, llamado MISEX 3, que su descubridor fue Ronald Minich, que es un ingeniero en software de Google, para que nos hagamos una idea. Este sistema se encarga de almacenar nuestras claves, ya sean de redes sociales, de emails o incluso hasta claves bancarias. Cualquiera que pueda entrar en nuestro ordenador que está conectado a Internet y tiene que tener esa persona, claro, obviamente ciertas agilidades informáticas para poder acceder a él. Estaría accediendo prácticamente a todo nuestro contenido que tenemos. Un dato curioso es que se ha detectado actividad en esta CPU, por decirlo, en esta parte de la CPU, con este sistema desconocido, incluso cuando está el ordenador apagado. O sea, el ordenador estando apagado sigue teniendo actividad. Es decir, se puede acceder a ese archivo, para que te hagas una idea. Cualquier tipo de archivo, aunque esté el ordenador apagado, siempre y cuando tenga batería o esté conectado a la luz, en el caso de una torre.
Y tiene este software, tiene la capacidad y sobre todo el permiso para poder sobreescribir el firmware del PC, para que si necesitase cualquier tipo de acceso dentro del ordenador, lo puede modificar y corregir para poder conseguir ese permiso, para que nos hagamos una idea. Es decir, imaginaros que necesita poder acceder, por lo que sea, a los drivers del disco duro. Pues si no, lo que es el sistema operativo que llevemos en nuestros ordenadores no lo permite, él tiene la capacidad de poder modificarlo, autoprogramarse, por decirlo de alguna manera, para poder acceder al disco duro, ese sistema operativo, y poder acceder a los archivos que haya. Entonces, al final es un sistema operativo intrusivo dentro de nuestros ordenadores. Y de esta manera, claro, sabiendo esta vulnerabilidad, el que quiera acceder a nuestros ordenadores puede tener acceso a cualquier cosa que haya en nuestro ordenador. Y yo no me refiero a que podamos tener cierto contenido que no deberíamos de tener o que sea ilegal, no, ni mucho menos, sino que, como he comentado, imaginaros, tenemos nuestras cuentas bancarias, tarjetas de crédito, cuentas de PayPal, con dinero, etcétera, etcétera. O sea, nos pueden robar en un abrir y cerrar de ojos y no darnos ni cuenta. Cuando quisiéramos darnos cuenta, ya se ha ido el dinero o lo que sea y ya no ha dejado ningún tipo de rastro. Y el tema es que la empresa lo está poniendo fácil, por decirlo de alguna manera. Lo ha creado aposta con esa intención o con esa vulnerabilidad. Te dirán que con esa intención no es. Suena mucho a conspiración, pero el caso es que tampoco nadie ha salido a desmentir la vulnerabilidad después de salir esta información a la luz. Entonces, luego es normal que aparezcan los conspiranoicos hablando de que si la CIA o la NSA andan detrás de estas cosas para poder tenernos controlados, que en teoría es por nuestro bien. También pueden acceder gracias a eso a nuestras cámaras y micrófonos, por ejemplo, porque si no lo permite, como he dicho, el sistema operativo, se autoprograma y lo permite. Hace poquito también salió un artículo donde ponía que se han descubierto que las televisiones inteligentes que ahora tenemos en nuestras casas, también llamadas Smart TV, registran actividad tanto en los micros como en las cámaras que traen cuando están en stand-by. Entonces la privacidad de datos ha desaparecido y por desgracia saben más ellos mismos de nosotros que nosotros mismos de nosotros. Vosotros acordaros, por ejemplo, de esas películas viejas que ya tipo El Quinto Elemento, donde trataban un poco del futuro y que salían, por ejemplo, haciendo las compras pues con una especie de dispositivo tal y como hoy en día lo hacemos mediante nuestros móviles, prácticamente con el NFC. Pues para que os fijéis, hace años ya se sabía que se iba a poder pagar así, o al menos eso he podido leer por internet, y llegando a afirmar que lo de pagar con el móvil, en estos comentarios que he visto en internet, podría ser una manera de controlar mejor los movimientos de dinero, ya que todo es digital, al fin y al cabo, y de esa manera, con el tiempo, podrías hacer desaparecer los grandes bancos, el dinero físico, para evitar cualquier tipo de blanqueamiento de dinero por parte de yo opino, de la gente obrera, porque al final son los que tenemos menos dinero negro, como dice, o menos economía sumergida. Y ahora pensar que la gente con mayor nivel económico están empezando a comprar criptomonedas fuertes, por ejemplo, como tipo el Bitcoin, e incluso hasta los grandes bancos también están invirtiendo en el Bitcoin o monedas de ese estilo. Bueno, básicamente es el Bitcoin lo que suelen comprar. De esta manera, pues pueden seguir comprando cualquier cosa sin dejar ningún tipo de rastro del dinero, como quien dice. Y por supuesto, claro, todo es con dinero de la economía sumergida, lo cual al final es como una especie de blanqueamiento de dinero. Pero bueno, de esto, del tema de la criptomoneda y Bitcoin y tal, estamos preparando ya un programa para hablar del negocio que hay detrás de las criptomonedas y de quienes la han creado desde la sombra, con, por ejemplo, nombres como el Bitcoin de un chino que jamás ha existido. Estaros atentos a próximos programas que lo estamos preparando y lo vamos
Vamos a dedicar un día un programa solamente a eso. Y ahora vamos a hablar de uno de los cambios que se han detectado en el cuerpo humano. Nosotros, sin darnos cuenta de nuestras vidas cotidianas, dentro de nosotros estamos sufriendo una evolución para adaptarnos, creo yo, que al futuro, y no somos capaces de quizás entenderlo. En el año 1953, en la Universidad de Cambridge, James Watson y Francis Crick descubrieron algo que dio la vuelta al mundo. Descubrieron el código de la doble hélice del ADN universal. Actualmente se ha descubierto que nuestro ADN está mutando y están apareciendo más hélices del ADN. ¿Qué puede significar esto? Pues, según ciertos científicos, dicen que esta mutación tiende a desarrollar hasta 12 hélices. El ADN el ADN, para decirlo así, es nuestro manual de instrucciones en el que se tiene escrito de qué color tenemos que tener los ojos, cómo va a ser nuestra altura, si vamos a ser gordos o delgados, si vamos a tener un tipo de corpulencia muscular o no, demás. Esto, para que os hagáis una idea, se descubrió en un niño que es llamado Alfie Clam, al que se le descubrieron 3 hélices en lugar de 2. Nació con problemas de ceguera y fue lo que les llevó a estudiar al niño, y donde descubrieron las 3 hélices. Su descubridora fue la doctora Brenda Fox. Tras este caso empezaron a aparecer más niños con 3 hélices. Y fue en 2013 cuando se descubrió personas con 4 hélices. La tendencia es, según estos científicos, es hasta 12 hélices. Los científicos están confusos porque la verdad no saben si es evolución o involución del ser humano, ya que todo cambio en la evolución requiere siempre perder algo a cambio de lo que vas a ganar. Por ejemplo, una de las cosas que han detectado en esta gente con la anomalía del ADN es que han desarrollado un insomnio y un cambio en la conducta, por ejemplo. En las próximas décadas veremos en qué afecta esta mutación. Yo opino, por ejemplo, que podríamos envejecer más lentamente porque los que ayudan a regenerar los órganos y los tejidos del cuerpo son los telómeros, y están relacionados con la cantidad de hélices del ADN. Es decir, cuanto más hélices en la cadena del ADN haya, más telómeros hay. Entonces yo puedo entender que, claro, que cuanto más cantidad haya, más tarde van a envejecer estos órganos o los tejidos. Pero bueno, ojalá pudiéramos nosotros ver estos cambios. Últimamente han pasado cosas muy extrañas a lo largo de todo el planeta. Empezamos con sonidos fuertes de las trompetas del apocalipsis. Unos sonidos que se oían a kilómetros, pero no se sabía de dónde provenían. Después de esos sonidos empezamos con una serie de terremotos que se podían contar por centenares. Y luego después han empezado, ahora hace poquito, a activarse volcanes. Incluso alguno ha entrado en erupción. Por ejemplo, el pasado 3 de mayo, la isla de Hawái sufrió un terremoto de magnitud 6,9. Y esto alertó a la gente de la isla. Posteriormente, el volcán Kilauea entró en erupción, destrozando un vecindario completo. La lava brotaba a unos 3 kilómetros alrededor de lo que es el volcán. Los científicos, a día 12 de mayo, han dicho que se temen lo peor que pueda ocurrir en este volcán. Temen que entre en una erupción mucho más mayor que la que ocurrió el día 3 de mayo. Está siendo evacuada la isla por temor a ser destruida y
Y una cosa que me llamó bastante la atención es que volvieron unos días antes de la erupción, volvió a aparecer en una ciudad muy cerquita del volcán llamado Pahala, a tan solo 30 kilómetros del volcán, aparecieron otra vez sonidos muy similares a las trompetas del apocalipsis. Unos dicen que estos sonidos eran los corrimientos de tierra a causa de la lava abriéndose paso y los seísmos que también estaban ocurriendo, que ocurrieron muchos seísmos. El mayor fue el de 6,9, pero ocurrieron alrededor de 100 de entre 2 y 2,9 de magnitud, más o menos. También se ha hablado de otra teoría que puede ser este sonido puede ser las microondas que pueda mandar el HAARP, porque también se ha demostrado que el HAARP, mediante las microondas, es capaz de alterar la actividad de un volcán perfectamente. No. Y luego incluso también alguna de las teorías que se ha contado de este sonido en este lugar es de que puede ser de seres de otros planetas avisándonos de lo que iba a ocurrir. Pero bueno, yo os dejo, como siempre, en este caso un pequeño audio para no enrollarnos mucho de lo que se grabó ese día y ahora en unos segunditos volvemos otra vez. Las autoridades están intentando encubrir muchas cosas que allí ocurren y nadie sabe la razón del porqué. Unos científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos, con las siglas USGS, han descubierto que en la zona de un lado del volcán de Kilauea, conocido como Illinias Slum, hay un bloque de lava que se ha solidificado con un tamaño como la ciudad de Manhattan aproximadamente. Bueno, pues este bloque se está agrietando y se está separando de la Tierra. Si este bloque llega a caer al océano, puede provocar un enorme tsunami con dirección hacia la costa oeste de Estados Unidos. Este tsunami se ha calculado aproximadamente que puede llegar con unas olas de una altura de unos 30 metros y a una velocidad de casi 800 kilómetros por hora. Ciudades tipo San Diego, que estarían dentro de la dirección de ese tsunami, podría ser destruida por completo. Y aún así guardan silencio porque lo que no quieren es que cunda el pánico, según dice la USGS. Esto es en la parte de Hawái. Luego hay una zona que se ha encontrado una gran cantidad de magma que se está formando en una zona que llaman el cinturón de fuego del Pacífico. Justo donde también están ocurriendo un montón de terremotos desde aproximadamente septiembre del año pasado. Lo más peligroso de estos terremotos es que en esta zona está llena de volcanes, tanto en la tierra como subterráneos, lo que es en el océano. Por ejemplo, la zona que llega dentro de ese cinturón de fuego del Pacífico, en la zona de China, Ahí está empezando a salir burbujas en el mar que son causadas por una alta temperatura. Y en estos terremotos en estas zonas lo que pueden provocar son dos cosas: o bien que activan los volcanes o bien provocan directamente la erupción del volcán por esos movimientos de tierra al liberar el magma. Se teme que la enorme acumulación de magma de esta zona active los volcanes que hay a su paso y provoque una erupción a gran escala, provocando, según los cálculos, casi más de 100 millones de muertes. En Estados Unidos se encuentra un enorme volcán. Se llama Yellowstone y en los últimos meses se está detectando también temblores en los alrededores. Vosotros diréis que a nosotros no nos afecta este volcán y estaréis equivocados. Estamos hablando del volcán más grande del planeta. Y para más INRI se ha encontrado una burbuja debajo de Yellowstone, con miles de millones de toneladas de magma, y cada año aumenta aproximadamente un 2,5% de su capacidad. Es suficiente, para que os hagáis una idea, la cantidad que hay de magma aquí como para cubrir 11 veces el cañón del Colorado.
La última vez que entró en erupción Yellowstone fue hace 640.000 años. Y si llega a estallar hoy en día, afectaría el 25% del planeta mediante un megaterremoto. Y afectaría todo el planeta porque daría un comienzo en lo que es una era glaciar, al quedar todo el planeta cubierto de cenizas durante un largo periodo de tiempo, sin dejar pasar un solo rayo del sol. Esperemos que de entrar más volcanes en erupción, este no sea uno de ellos. Bueno, y a partir de aquí damos por finalizado el programa. Muchas gracias por haber estado escuchándome. Y nada, seguiremos indagando por la web, buscando más misterios y más información para poderos traer. Ha sido un placer poderos acompañar este ratito. Y nada, os mando un fuerte abrazo y un saludo, vuestro locutor Víctor. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches y buena semana.